La historia, bueno, está repleta de líderes de todo tipo. Pero hoy vamos a enfocarnos en esas historias que son más bien una advertencia. Hablamos de gobernantes que usaron todo su poder para ir en contra de una autoridad divina. Y sus nombres, créanme, no quedaron grabados para que los admiremos, sino como un recordatorio bien claro de lo que pasa cuando el poder pierde su norte. Ok, este es el plan. Primero, vamos a hablar de lo que significa tener poder sin Dios. Luego, nos metemos de lleno con el faraón y su orgullo. Después, la corrupción de Acab y Jezabel. Uf. Pasamos al que es considerado el rey más perverso. Luego, a la crueldad de los Herodes. Y cerramos con el veredicto final. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué pasa cuando el poder absoluto corrompe absolutamente? Esa es la pregunta que va a guiar todo nuestro análisis. Porque estas historias antiguas nos dejan una advertencia que honestamente parece no tener fecha de vencimiento. Una advertencia sobre el poder y la tiranía. Sección 1. Poder sin Dios. Una introducción a las consecuencias de un gobierno sin restricciones. Y para arrancar, es clave entender la idea de fondo aquí. Estas figuras no son solo personajes de un libro de historia, no. Son como el ejemplo perfecto de lo que pasa cuando un líder decide que no tiene que rendirle cuentas a nadie, a ninguna autoridad moral superior. Y es un patrón que, si nos fijamos, se repite una y otra vez. Y que quede claro, no estamos hablando simplemente de cuentos viejos. Para nada. Son verdaderas lecciones sobre la soberbia, la idolatría, la crueldad. Lecciones diseñadas para que nos sigan hablando hoy. Nos muestran los peligros, que son universales, del poder cuando no tiene ningún tipo de freno. Sección 2. El orgullo del faraón. El gobernante que desafió directamente a Dios. Bueno, aquí tenemos nuestro primer caso, el faraón del Éxodo. Pensemos en él como la personificación misma del orgullo. El tipo de líder que está pero tan convencido de que siempre tiene la razón, que ignora cada señal, cada advertencia, hasta que ya es demasiado tarde. Y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y miren, la frase clave aquí es esa: el corazón se endureció. Ahí está el centro de todo el problema. No es que no supiera lo que pasaba. Claro que lo sabía. Fue una decisión totalmente consciente de ignorar la evidencia que tenía justo enfrente de sus narices. Y fíjense cómo fue escalando la cosa. O sea, no fue un solo acto de rebeldía y ya. Primero, ignoró todas las señales. Luego, aguantó plaga tras plaga. Sangre, ranas, granizo, oscuridad, de todo. Pero él, firme en su negativa a liberar al pueblo de Israel. Y para colmo, cuando por fin se van, los persigue hasta el Mar Rojo. Con cada advertencia, en lugar de dar su brazo a torcer, su orgullo se hacía más y más grande. Y con él arrastraba a toda su gente al desastre. Y el resultado final, bueno, ya lo conocemos. Su orgullo lo llevó a la ruina total. Su ejército entero destruido. La lección aquí es clarísima. No importa qué tan poderoso te creas, no hay trono en este mundo que pueda escapar de las consecuencias de la pura arrogancia. Es la advertencia definitiva sobre los límites del poder humano. Sección 3. La corrupción de Acab y Jezabel. La amenaza interna de la idolatría y la injusticia. Ok, ahora cambiamos de escenario, porque si el faraón era el enemigo de afuera, Acab y Jezabel son algo totalmente diferente. Ellos son la amenaza que viene desde adentro, el ejemplo perfecto de cómo los líderes pueden pudrir a su propia nación desde el poder. Y hizo Acab lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. ¡Wow! Esa es una declaración bien fuerte, ¿eh? Lo que nos están diciendo es que Acab no fue solo otro rey malo. No. Él rompió el molde, estableció un nuevo estándar de maldad, y en gran parte, como vamos a ver, fue por la influencia de su esposa, Jezabel. Y miren nomás la lista de sus logros. Llevaron a toda la nación a adorar a Baal, construyeron altares paganos por todos lados, y no solo eso, orquestaron el asesinato de un hombre inocente, Nabot, solo por un capricho, por su viñedo, y encima persiguieron a los profetas. Esto ya no era una mala política, esto era corrupción hasta la médula, desde cambiar la religión del país hasta torcer la justicia para cometer un asesinato. Y su final, bueno, digamos que fue tan brutal como sus crímenes. Tal como lo había profetizado Elías, la sangre de Acab fue lamida por los perros, y a Jezabel se la comieron los perros. Se cumplió al pie de la letra. Esto solo refuerza esa idea de que la justicia, tarde o temprano, llega. El poder sin rendir cuentas solo lleva a la destrucción. Sección 4. El rey más perverso. Y esta es la asombrosa historia de Manasés.
Miren, justo cuando uno piensa que ya no puede haber nadie peor que Acab y Jezabel, aparece Manasés. Lo describen como el rey más, pero más malvado de todos. Pero, y aquí viene lo interesante, su historia tiene el giro más inesperado de todos. Hizo mucho mal ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y hay que tener en cuenta que reinó por 55 años. O sea, tuvo muchísimo tiempo para perfeccionar su maldad. Y como dice la cita, sus acciones no eran un accidente. Parecía que las hacía a propósito, como para ver hasta dónde podía llegar. Y la lista de sus atrocidades es, de verdad, espantosa. Hizo pasar a su propio hijo por el fuego, se metió en hechicería y adivinación, metió altares paganos dentro del mismísimo templo del Señor y derramó muchísima sangre inocente. Su maldad fue tan pero tan grande que se dice que ese fue el punto de no retorno, el que selló el destino de Jerusalén. Pero entonces, justo ahí, cuando todo parece perdido, la historia da un giro de 180 grados. Pasa algo que de verdad nadie se esperaba. Ok, ¿qué pasó? Pues que lo llevaron cautivo a Babilonia. Y ahí, sin poder, sin nada, en lo más bajo que podía estar, Manasés se arrepintió. Y no fue un arrepentimiento de dientes para afuera. No. Se humilló de verdad, oró, y lo más increíble de todo es que su oración fue escuchada. Y esta es la gran lección de su historia. El hombre que había sido el más perverso de todos encontró misericordia. Es un mensaje increíble sobre el poder del arrepentimiento. Nos dice que no importa qué tan bajo haya caído alguien, la puerta a la redención siempre está abierta si hay humildad y un cambio de corazón sincero. Qué fuerte, ¿no? Sección 5. La crueldad de los Herodes. Una dinastía de desafío. Bueno, llegamos a nuestro último caso, la dinastía de los Herodes. Su historia es, básicamente, el máximo intento del poder humano, pero un poder motivado por el miedo, de detener un plan divino que simplemente no se podía parar. Y fíjense en este patrón familiar. Primero, Herodes el Grande, por miedo a un recién nacido que llamaban rey, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años en Belén. Una locura. Luego su hijo Herodes Antipas, por miedo al que dirán sus invitados en una fiesta, mandó a ejecutar a Juan el Bautista. En los dos casos la motivación es la misma, el miedo. Miedo a perder el poder, miedo a perder el estatus. Y ese miedo los llevó a hacer cosas terribles. Sección 6. El veredicto final. La autoridad suprema. Muy bien, después de repasar todas estas historias, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Cuál es el veredicto final sobre el poder, la autoridad y sobre todo sus límites? Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Esta cita del profeta Daniel es básicamente el resumen de todo. La idea es que, aunque los líderes de este mundo hagan y deshagan y se crean los dueños de todo, al final hay una soberanía más alta, que es la que de verdad tiene la última palabra sobre quién sube y quién baja. Entonces, a modo de resumen, tenemos al faraón, cuyo orgullo lo llevó a ser destruido. Acab y Jezabel, con su idolatría e injusticia, terminaron juzgados y asesinados. Manasés, el de la maldad extrema, se arrepintió y fue perdonado. Y los Herodes, con su miedo y crueldad, demostraron que su poder al final no sirvió de nada. Cada historia nos da un ángulo distinto sobre el poder y lo que viene después. Y todo esto nos deja con una última pregunta, que es quizá la más importante de todas. ¿A quién o a qué se le da la autoridad para gobernar la propia vida? Al final, después de ver todos estos ejemplos de poder mal usado, el desafío no es para ellos, es para nosotros. Es una pregunta para reflexionar sobre a quién o a qué le estamos entregando nuestra autoridad final.